18 de noviembre, Mateo 14, 22, 33. De el libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del padre José Luis Martín Descalzo. Creyeron que era un fantasma. La victoria sobre la fuerza de la naturaleza ocurre en la noche después de la multiplicación de los panes. El milagro había entusiasmado a la multitud y quería proclamarlo rey a Jesús. Pero él logró escapar. Temía probablemente que la multitud estuviera esperándole a la orilla del lago y además quería orar con calma ante su Padre. Por eso mandó a los apóstoles solos por delante, ir a la otra orilla, que ahí los alcanzaré. A los apóstoles debió sorprenderle esta decisión y se preguntaban en qué barca pensaba cruzar el lago a la mañana siguiente. Pero estaban ya acostumbrados a tantas cosas sorprendentes en la conducta de Jesús que no preguntaban por lo maravilloso de sus respuestas. Se embarcaron al anochecer y se adentraron en el lago. Habían cruzado unos 4 o 5 kilómetros cuando vieron algo que se movía sobre las aguas. No era una embarcación, más bien parecía una persona que caminaba en pie sobre el mar. Creyeron ver visiones. Era sobre las 3 de la mañana, aún era de noche. Aguzaron sus ojos y vieron que sí, el bulto avanzaba sobre el agua, como un caminante a buen paso. Pasaba paralelos a ellos como si fuera a adelantárseles. Cuando estuvo más cerca, percibieron que era efectivamente una persona. Andaban andaba, golpeaba el mar con los pies, se abalanzaba sobre el mar, como dice Mateo, caminando sobre las aguas, como puede un campesino hacerlo sobre los sembrados. Sopló un viento fuerte y la soledad del mar de la noche y del mar multiplicó sus miedos. Era sin duda un fantasma, pensaron, y comenzaron a gritar sin poder moverse de la barca. En- y entre el rugido del mar y el soplo del viento llegó la voz del caminante. Soy yo, no tenga miedo. Era su voz. La reconocieron, una voz dulce que entona el corazón y en el alma. Podían confundirse todo menos de aquella voz, aquellas palabras que tantas veces han oído. Y Pedro obró entonces como quien era. Su miedo se convirtió en ímpetu, sus temores en decisión, y pidió una cosa absurda y maravillosa. Si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. No tenía ningún sentido su petición, pero de pronto había sentido la necesidad de unirse a su maestro, aunque solo fuera en la locura. Ven, le dice Jesús. Pero al andar en el agua, agitada, no era tan sencillo como para que bastasen unos gramos de locura. Pedro comenzó a hundirse, se alejó el entusiasmo y regresó el temor, y todas sus locuras parecieron volar de su cabeza ante la idea de morir. Gritó, y Jesús ahora le tiende la mano. ¿Por qué tiemblas, hombre de poca fe? Pedro reconoció al mismo tiempo la verdad de esas palabras y la nueva fuerza que le sostenía, su mano. Cuando Pedro estuvo en la barca, nadie se atrevía a hablar, a pesar de tantos milagros como antes habían visto. Estaban, dice Marcos, estupefactos en extremo, tanto más que no habían pensado bien en los sucesos de los panes, sino más bien su corazón estaba petrificado de tantas preguntas que sus ojos no podían entrarle más luz. Era, sí, demasiado duro para ellos. Pocas horas antes habían visto cómo miles de personas se alimentaban con unos pocos panes.
Eso les había desconcertado, pero no se habían parado a pensar entre la alegría y el dedicarse a repartir la comida para todos. Apenas había prestado atención al prodigio, pero luego aquella misteriosa huida de Jesús y dejarles solos la noche de la barca en medio por su propia vida, el fantasma que se acercaba hacia ellos les hablaba, y la locura de Pedro y el nuevo temor de ver ahogarse al compañero, la dura frase de Jesús, demasiadas cosas para poder entenderlas juntas todas. Solo más tarde, sí, solo mucho más tarde la entendieron, cuando lo vieron andar de nuevo, pero ya no sobre las aguas del mar, sino sobre las aguas de la muerte. Entonces entendieron ese caminar. Nada le podría hundir. Anunciaban otro triunfo en esa madrugada, como aquella otra de la resurrección. Pero ahora nada entendían, seguían tras él entre la admiración y el miedo, entre las maravillas y los milagros, entre el desconcierto y la alegría. Se sabían llamados por el algo terrible y hermoso, pero no lograban entenderlo, porque su alma ardía de cada uno de los apóstoles al seguir a Jesús en cada suceso que sus ojos y su entendimiento no lograba aterrizar. Dios los bendiga. Del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del Padre José Luis Martín Descalzo, 18 de noviembre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.